Estamos haciendo un trabajo para nuestra clase de medios, periodismo y poder, y queríamos analizar un poco, hacer un perfil de medios de la revista Arcadia, y pues teníamos que hacerte una entrevista a ti orientada un poco a las relaciones de poder, a diferentes relaciones de poder que se pueden vivir dentro de la revista y con la audiencia y en fin. Entonces queríamos preguntarte primero un poco sobre ti, sobre cómo llegaste a ser director de la revista y eso. Bueno, yo comencé esta revista con Marian Ponsford en 2005. Fui su editor del número 2 al número 48. En ese momento tomamos la decisión de cada uno tomar su camino. Marian se quedó aquí en Arcadia durante 52 números más y yo hice otras cosas. Cuando Marian decidió retirarse, recomendó mi nombre para asumir la revista, pues le parecía lógico que, habiéndola yo editado y habiendo yo hecho el trabajo, digamos, de editor durante 5 años o 4 años y medio, pues era la persona que mejor podía conocer el proyecto. Básicamente yo estudié literatura en la Universidad de los Andes. Desde muy joven he trabajado en periodismo, así me he ganado la vida. Comencé mi carrera en El Espectador, después trabajé en Cromos. También he hecho cosas de gestión cultural en diferentes lugares como la Biblioteca Nacional, la Cámara Colombiana del Libro, Funda Lectura. Y también me dedico a escribir. Tengo algunos libros publicados, algunas novelas. Y finalmente también tengo una pequeña editorial independiente. Eso es básicamente mi perfil. Ok, muchas gracias. Queríamos mirar un poco a la revista, saber un poco más de la revista, sobre su tamaño, cuántos periodistas tienen. Arcadia es la revista más pequeña de publicaciones semana, o lo era, digamos, ahora hay una serie de productos más pequeños, más de nicho todavía que Arcadia, pero digamos que sí nació como la revista más pequeña de esta casa editorial. Obedeció a un proyecto que tenía Marian Ponsford con Alejandro Santos. Consiguieron unos fondos porque en esa época, en 2005, el panorama cultural colombiano en cuanto a medios se refiere era completamente vacío y estéril. Si bien en Colombia ha habido una tradición de suplementos culturales y de revistas culturales que han circulado con los medios masivos de comunicación, en ese momento habían dejado de circular, y me refiero particularmente al magazine del Espectador y a las lecturas dominicales, que habían dado, si se quiere, el tiempo, habían dado, si se quiere, un vuelco hacia una cosa mucho más política, mucho menos cultural. Con ello quiero significar que en los medios la información cultural estaba desterrada. No había, si se quiere, un proyecto de contar la cultura en los medios más allá del entretenimiento, y el proyecto de Marian, que venía de España, era precisamente devolverle ese lugar a la información cultural. ¿Con qué objeto? Con el objeto de entender y hacer entender que en este país hay excelentes periodistas de orden público, de política, de investigación, pero que la cultura no podía seguir siendo tratada como una cenicienta o como un rango menor, y de alguna manera ella logró, si se quiere, en estos 10 años, convencer a la gente de esto, que la cultura o la información cultural puede tratarse con el mismo rigor, con la misma ambición, con el mismo profesionalismo, usando las mismas herramientas del gran periodismo, porque yo creo en el fondo, y creíamos con Marian en ese momento, y lo seguimos creyendo, que la cultura, si algo de alguna manera nos devuelve una imagen de nosotros mismos, nos dice quiénes somos y además nos hace sentir menos únicos, es lo cultural. Lo cultural entendido en este caso como las artes, porque digamos de eso se ha ocupado Arcadia, de las artes, obviamente mirando desde ese lugar a la sociedad. Nosotros no hacemos artículos aquí de agenda, tenemos una página web en donde evacuamos, si se quiere, la agenda cultural, pero nuestra mirada sobre el periodismo no es reseñar exposiciones o dar cuenta solamente de lanzamientos de libros, sino pensar esos libros cómo se inscriben en nuestra sociedad, desde dónde están siendo leídos, o el arte que se está produciendo hoy, qué está diciendo sobre este país. Es decir, en ese sentido queremos ser mucho más transversales y ambiciosos por la información que hemos hecho durante estos 10 años. Arcadia, en ese sentido, y en el sentido pues más pragmático, está
periodista de la empresa, un periodista de la web, un par de practicantes, yo mismo como director y como editor, y básicamente ese es el equipo que tenemos. Arcadia se ha sostenido, y eso hay que decirlo, gracias a sus colaboradores externos. Es una revista que funciona gracias a la gente que escribe para ella de manera privada. Okay. Y bueno, a mí me interesaba un poco tocar el tema de la relación que existe entre Arcadia y Semana, y el tipo de apoyos que ustedes reciben de ellos, cómo afecta eso, si lo afecta la independencia que ustedes tienen en su generación de contenidos. No, nosotros nunca hemos tenido, más allá de que tenemos una relación, porque esto es parte de una misma casa, nosotros hemos sido completamente independientes, autónomos. En esta empresa nos han dado la autonomía completa para hacer lo que nosotros creemos que tenemos que decir. Evidentemente hay cruces, hay conversaciones cuando hay temas grandes, pero en general nosotros somos una revista completamente autónoma y tenemos una línea editorial propia, como la tiene Semana, y tenemos, así como tenemos muchos encuentros y coincidencias, también tenemos muchas diferencias. Claro. Tú hablabas sobre la generación de contenidos, y yo me preguntaba, si la revista es tan pequeña, ¿cómo logran ustedes llegar a la gente para que accedan a esos contenidos que ustedes generan? O sea, digamos, ¿hasta dónde llegan ustedes? ¿Quién los lee? ¿Dónde los leen? Arcadia ha sido un fenómeno mediático en medio de una crisis mediática. Y lo digo un fenómeno porque a partir, digamos, de esa primera idea germinal de producir un producto que además no fuera lujoso en el sentido de su empaque editorial, que no fuera costoso, que lo pudiera comprar cualquiera, que se pudiera guardar en cualquier parte, que se pudiera leer y si se quiere desechar también. A partir de esa idea yo creo que hemos ido conquistando nuestros públicos. ¿Quiénes nos leen? Arcadia es una revista que tiene una torta de lectores bastante extraña, está repartida, si se quiere, desde universitarios hasta gente de la tercera edad. No tenemos un grupo al que nos dirigimos. En ese sentido creemos que nuestro cometido, que es hablar de cultura, se cumple porque le estamos hablando a todo el mundo, no le estamos hablando a un solo lector, no le estamos hablando a los jóvenes bogotanos de estrato 4 o 5 o 6, le estamos hablando a un número de gente que es importante hoy en día, que le interesa este tipo de productos, que cree que en Colombia nos merecemos, además de tener ese otro tipo de periodismo, un periodismo cultural informado, ambicioso, que sea capaz, si se quiere, de decirle a la gente que esto no es un divertimento, que esto no es entretenimiento, que esto hace parte por natural de lo que somos como seres humanos. Entonces nuestro público está muy repartido en el país, nos leen en todas las regiones de Colombia. Arcadia ha tenido un crecimiento exponencial, me lo contaban ayer en una junta, en estos últimos 2 años, grandísimo. Nuestros suscriptores no se van, nos quieren, nos apoyan. Además, desde hace 3 años tenemos una web que cada vez se vuelve mucho más poderosa. Tenemos más o menos 400.000 lectores únicos al mes. Tenemos una revista que tiene 48.000, 50.000 suscriptores. Es decir, tenemos una revista que parece pequeña, pero que es significativa para el universo de los medios en Colombia, aunque nosotros no nos queramos medir ni comparar con los medios de información general, pues porque nuestra naturaleza es otra. Nosotros estudiábamos un poco en clase los elementos de lo noticioso, pero cuando decidimos hacer este perfil sobre un medio cultural, veíamos que no es tan fácil y es muy subjetivo delimitar qué es lo noticioso en lo cultural. Entonces quería preguntarte sobre cuáles son los criterios de selección de los contenidos que van a publicarse, porque yo entiendo la diferenciación que existe entre la gestión cultural y el periodismo cultural, pero ustedes pues hacen un poco de las dos, o me da esa impresión a mí. Quisiera saber cómo seleccionas. No sé la impresión porque nosotros hacemos periodismo y punto. Y en cuanto a la pregunta sobre lo noticioso, yo creo que esa es una pregunta que se le puede hacer extensiva a todos los medios hoy. ¿Cuál es la agenda de los medios hoy? Y yo creo, y no tengo ninguna duda hoy, después de haber estado en los medios durante 15 años, que lo noticioso hoy lo definen los propios medios. ¿Qué quiero decir con esto?
que un medio que no tenga agenda propia es un medio que está condenado a desaparecer. La lógica de lo noticioso la cambió Internet. Uno en Internet puede evacuar, si se quiere, la información pura y dura que se va produciendo diariamente, pero los impresos, como decía hace poco Humberto Eco en una entrevista en el diario El País de España, a propósito del lanzamiento de su novela, que es, si se quiere, una crítica al periodismo, decía que los medios nos tenemos que replantear esa idea, la idea de la chiva, de producir la noticia, de creer que ese mundo que nosotros damos a conocer es el mundo, es una idea errada. ¿Por qué? Porque hoy se producen millones y millones de contenidos y no tenemos ni idea cuáles de esos contenidos en verdad son fidedignos, son reales, son verificables. Eco proponía una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que los medios tendríamos que empezar a hacer, por ejemplo, una crítica de Internet. Nosotros no estamos mirando el mundo virtual, seguimos pegados a la idea de que lo noticioso solo se produce en nuestras pequeñas esferas de poder. Estamos olvidando el mundo, y el mundo también de la falsedad, que es por qué se está produciendo todo lo que se está produciendo en Internet, porque alguien puede matar a un escritor antes de que se muera y eso se convierte en una noticia viral. Es decir, cuáles son las representaciones de lo cultural, si se quiere, para no hablar de lo demás, dentro de Internet. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo noticioso tiene varios niveles hoy en día. Un nivel de información y urgencia, si se quiere, diaria, que es muy evacuable a través de Internet, y un nivel muy distinto en lo impreso. ¿De qué se trata lo impreso a mi modo de ver? De producir historias que le interesen a la gente, historias que no pueden encontrar, no solo en el universo de Internet, sino que no se pueden hacer tan rápido. Hay que producir historias con tiempo, hay que producir historias con ambición, que requieran investigación, que requieran de otros elementos que lastimosamente esa palabra de lo noticioso nos hizo olvidar en los últimos 20 años a partir de la aparición de Internet. Y es que como todo era tan rápido, todos teníamos que salir antes, y de eso no se trata, y de hecho nunca se ha tratado de eso. García Márquez, que cumple un año mañana de muerto, decía una cosa, y es que el problema no era contar primero la historia, sino cómo se contaba. Y él, que es un caso paradigmático, digamos, en su carrera, cuando Luis Alejandro Velasco, que fue el náufrago, célebre del relato de un náufrago, un libro que me imagino ustedes han leído, llegó al espectador a vender su historia, porque había ido a todos los medios ya a vender su historia. Gabo en un momento pensó y dijo, yo ya no quiero contar más esa historia ha salido en todas partes. Y don Guillermo Cano, que en ese entonces seguramente era editor de alguna sección, todavía no era el director del periódico, lo llamó y le dijo, mire, pruébeme lo que usted me ha dicho, esta historia ha salido en todas partes, usted puede contarla de una manera distinta. Y ese reto sirvió para un relato magistral que hizo agotar durante 10 días, que apareció por entregas esa historia, El Espectador, en 1955. Entonces, seguir pensando que los medios están para anunciarle al mundo la última hora, lo que acaba de ocurrir, es, yo creo, que seguir pensando como hace 50 o 60 años, cuando las telecomunicaciones eran otra cosa. Hoy los medios tienen que estar para otras cosas, tienen que estar para dirigir, para pensar, para orientar y para poner en debate temas que hoy en día son fácilmente criticables por ustedes, que son lectores de medios. Hoy en día yo publico una historia en este momento y tengo probablemente 800 personas criticando la historia o haciéndome caer en cuenta de cosas que no están bien en esa historia. Entonces yo creo que en esa dinámica de diálogo entre los medios y las audiencias van a producirse cambios realmente radicales e importantes. La noticia no es potestativa hoy de los medios de comunicación. La noticia hoy es un bien común. ¿Y qué vamos a hacer con esa noticia? Eso es lo que yo creo que los medios se tienen que preguntar. Las noticias están ahí, a 2 señores los encarcelaron ayer. ¿Cuál es la historia que vamos a contar detrás de de ese hecho? Ese hecho lo están diciendo todos hoy. Sabas Pretel y Diego Palacio fueron encarcelados ayer por la crisis política, lo que ustedes quieran. ¿Qué le aporta uno a un medio impreso hoy sacando la noticia que salió ayer si no tiene un poquito de análisis, si no vuelve a contar una historia de una manera distinta? Nada. Yo leí el titular en El Tiempo y eso lo había leído ayer durante todo el día en Internet. Yo creo que esas preguntas sobre lo noticioso no las tenemos que hacer de una manera distinta a los medios hoy, y siento que nos